Hermano, yo le ruego a usted que no cambie de sintonía, porque cuando uno nombra el libro que vamos a leer, la mayoría de la gente le da urticaria, empieza a temblar. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3. I dreamed of a city called Glory. El libro de Malaquías, en el capítulo número 3, vamos a leer en el versículo número 13. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, mire, bienaventurados son los soberbios y los que hacen los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Amén. Oremos al Señor, pidámosle dirección al Señor. Escucha, Señor, mi oración. Amado Dios, Considera mi he dado lectura a su palabra. Le pido por la fe, mi Dios, usa mis labios para tu gloria, amado Señor. Que mis hermanos no hayan tropiezo en mis labios, en las palabras que han de salir de mis labios. Señor, queremos oír tu palabra. Necesitamos alimento fresco, Señor. Este maná del cielo que cada día cae a este horario. Aleluya. Pedimos por la fe revelación de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué piensa usted de su Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? La verdad que el libro de Malaquías nos pone nerviosos cuando nombramos el capítulo 3. En el desarrollo de mi vida como hijo de Dios, desde que Dios nos ha puesto en el liderazgo, que ya son muchos años, cada vez que la gente escucha, vamos a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, lo primero que se les viene a la mente, el pastor o el siervo o el hermano o el diácono va a hablar del diezmo. Para entender un poco el versículo y los versículos que hemos leído, tenemos que, bendito sea el nombre del Señor, saber quién es Malaquías. Porque no es llegar y leer el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 1. No es llegar y leer un trozo y hay mucha gente que hace doctrina de un versículo.
Y es sabido aquellos que estudian homilética, hermenéutica, que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Malaquías significa el mensajero de Jehová. Y como su nombre lo indica, lo que él hace es justamente predicar lo que Dios pone en sus labios. Es una característica, hermanos, en el Señor que hoy día no se ve, menos se escucha hombres que hablen lo que Dios ponga en sus labios. ¿Pero por qué no se ve? Porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Malaquías fue un judío devoto en Judá después del exilio. Malaquías fue contemporáneo de Nehemías y probablemente un profeta sacerdotal. Las firmes convicciones de Malaquías en favor de la fidelidad al pacto y contra el culto hipócrita y superficial indican que era un hombre de integridad, estricta e intensa devoción, un hombre de intensa devoción a Dios. Por lo tanto, el escritor sagrado, llamado Malaquías, no es cualquier profeta. Es un hombre que habla lo que Dios quiere que él hable. Malaquías profetizó alrededor de 100 años después que los primeros exiliados habían retornado de Babilonia a su tierra natal. Aunque al principio el pueblo había respondido a su restauración con celo por Dios, su consagración a Él disminuyó a medida que pasaron los años. Malaquías entró en el escenario alrededor del 430 a.C. para confrontar al pueblo con su falta de confianza en Dios, su adoración hipócrita y su negativa a obedecer, aleluya, la ley de Dios. Cuando escribió Malaquías, los judíos de después del exilio en Palestina otra vez sufrían adversidades y decadencia espiritual. El pueblo se había vuelto cínico, dudaba del amor y de las promesas de Dios, ponía su justicia en tela de juicio y no creía que había ningún provecho en obedecer sus mandamientos. Como su fe se desvanecía, se volvieron superficiales e insensibles en su observancia del culto e indiferentes a los requisitos de la ley. Se hicieron culpables de toda clase de transgresiones contra el pacto. Nuestro hermano Malaquías confrontó a los sacerdotes y al pueblo con el llamado profético, primero a arrepentirse de sus pecados e hipocresía religiosa antes que Dios viniera de repente en juicio. En segundo lugar, a quitar los obstáculos de la desobediencia que impedían el flujo del favor y la bendición de Dios. Y en tercer lugar, regresar al Señor y su pacto con corazón sincero y obediente. El profeta Malaquías le dice, después de 100 años que los hombres habían retornado, alrededor de 100 años después que los hombres habían retornado del exilio. Y si nosotros hacemos un poco de historia, vamos a darnos cuenta que ellos la pasaron muy mal. Porque cuando Nabucodonosor va y se trae, aleluya, al pueblo de Judá, al pueblo de Efraín, los saca de su tierra natal, ellos pasaron, aleluya, 70 años mal. Y sabemos la historia de Daniel, cómo el Señor lo bendijo. Sabemos la historia de los profetas, cómo el Señor habló en medio del cautiverio. Pero esto ya había sucedido. Ellos vieron como con mano poderosa Dios reservó a los fieles y volvieron a su tierra natal.
Ellos volvieron a experimentar el amor de Dios, porque después de mucho tiempo de ser exiliados, después de haber sufrido la opresión del enemigo, porque Dios se lo dijo, ustedes me desobedecen, ustedes pagarán con su vida la desobediencia. Eso es un poco de historia. Pero ya habían sucedido más de 100 años que ellos habían vuelto a su tierra natal. Se volvieron a gozar, dice el libro de Nehemías, que ellos reconstruyeron la ciudad. Edra volvió a abrir, aleluya, el libro de la ley, y ellos se gozaron. Dice que Edra abrió, aleluya, la ley, y desde la mañana al mediodía hasta la tarde lloraban porque habían oído nuevamente la palabra de Dios. Pero esta historia había pasado ya. Como decimos aquí en Chile, se relajaron. Dijeron, Dios nos libró del exilio, nuestros hijos están grandes, somos abuelos, bueno, estamos bien, y se empezaron a desviar. Y empezaron a fallarle a Dios. Y lo que hace Malaquías es hablar la palabra de Dios. Hermano, quiero que entienda muy bien que jamás Dios se va a andar con rodeo. Dios nos va a dar una palabra para que nosotros pensemos, ¿qué me habrá querido decir el Señor? Dios no es así con nosotros. Por eso que Malaquías, Dios usa a la persona precisa, en el momento preciso, cuando Él quiere, a la hora que quiere y por el motivo que Dios quiere. Y el libro de Malaquías, como Malaquías mismo significa su nombre, el mensajero de Jehová, Malaquías empieza a reprender al pueblo porque habían olvidado los perdones y favores de Dios. El pueblo había pasado tanto tiempo que ya hasta se habían olvidado cómo Dios lo libró con mano poderosa. ¿No le suena conocida esta historia? ¿No habrá algún hombre o mujer olvidadizo en estos momentos, en estas líneas, que se haya olvidado que Dios le sacó del cautiverio? Porque a veces cuando nosotros, como hijos de Dios, Dios nos bendice, Dios nos levanta, Dios nos fortalece, Dios nos sana, Dios responde a nuestras oraciones, Dios nos multiplica los panes y los peces, Dios nos da dinero, Dios nos da trabajo, aleluya, Dios nos da un hogar, nos da hijos. La mujer que era estéril, aleluya, Dios la toca y multiplica a sus hijos. Después que ha tenido todas las bendiciones de Dios, como ya se ve tranquilo, olvida lo que Dios hizo. Malaquías lo usa el Señor para hablar de vuestras palabras, dice el capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, mire, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cuántas veces usted repite el mismo dicho sin darse cuenta? ¿Por qué mi vecino, mire, que es ladrón, que es fornicario, que es hechicero, que vende droga, que es alcohólico, tiene dinero y yo no tengo? ¿Por qué él es bendecido si maltrata a su esposa? Sus hijos hacen lo que quieren y yo guardo la ley de Dios, me guardo en santidad, busco de Dios y las promesas de Dios no están en mi vida. Así somos muchas veces y decimos lo mismo, mire, bienaventurados, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. La soberbia, la definición de soberbia es que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cosa o cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. La Biblia nos dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Salmo 10:4. El orgulloso busca su propio honor y no la gloria de Dios. La Escritura también nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
O sea, la gente que nosotros muchas veces nos comparamos a ellos tienen su, aleluya, su precio, su pago ya viene, hermano. Porque muchas veces la gente que es más bendecida que nosotros económicamente, Dios nos los bendice a ellos. Ellos son arrogantes. Su paga ya está. Pero usted y yo que buscamos el rostro de Dios, que hemos sido bendecidos, lo único que tenemos que hacer es amar a Dios. Cuando el profeta Malaquías le hace estas preguntas al pueblo, se levantan algunos que todavía temían a Jehová. Dice el versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dentro de la gente mal agradecida que había vuelto del exilio, todavía habían poquitas personas que temían al Señor. Y viene a mi memoria cuando Abraham, el Señor le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice al Señor: Señor, si hubieran 50, tú destruirías a Sodoma y a Gomorra, estas ciudades, si hubieran 50 justos. No se enoje mi Señor, y si hubieran 40. No se enoje mi Señor, y si hubieran 20. No se enoje mi Señor, y si hubieran 10. Pero no había. En este caso la Biblia nos relata que Malaquías, al hablar con aquellas personas, el mensaje en contra de la impiedad que había vuelto a los corazones, que habían visto, recibido testimonio del exilio, que habían visto la mano de Dios, hoy día ellos se sienten como que ya no sirve de nada buscar a Dios. Pero había unos poquitos, mire, unos poquitos, hermano. A lo mejor usted dice: todo lo que he hecho por Dios, ¿algún día tendrá un pago? ¿Por qué he llorado tanto por mis hijos y ellos no se convierten? Porque hay muchos, mire, hijos de pastores que están dentro de la iglesia y no son salvos. Hay pastores que no son salvos. ¿Y qué queda para nosotros, hermano? Porque esto no es abrir la Biblia y abrir donde el Señor nos dé y predicar. Tiene que haber un respaldo de Dios. Por eso Malaquías dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Es tiempo, hermano, que nosotros nos volvamos a hablar los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay denominaciones que ni siquiera se hablan los líderes espirituales. Cuando Dios reprocha a un pueblo, a una nación, porque Dios le estaba reprochando a una nación que Dios los había sacado del exilio, le estaba reclamando, le estaba reprochando que ellos habían olvidado el amor de Dios, habían olvidado cómo Dios los sacó con mano poderosa. Mire, el pueblo creía que la simple adoración externa de Dios era suficiente para obtener la bendición de Él, pero no era así. Por eso consideraban que era inútil servirle. No lograban ver que su corazón no era recto delante de Dios. Un corazón recto delante de Dios, ¿sabe lo que hace? Adora a Dios. La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Por lo tanto, la adoración se concentra en Dios, no en el hombre. En la adoración cristiana, el creyente se acerca a Dios en gratitud por lo que ha hecho, aleluya, por Él en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Ella exige una entrega de fe a Él y un reconocimiento de que Él es Dios y Señor.
La adoración, cuando usted adora a Dios, no significa que usted se centra en usted mismo para adorar a Dios, sino es todo nuestro centro de atención es Dios. En contraste con la mayoría de la gente que reclamaba, aún había algunos que honraban a Dios. El Señor promete mantener en el cielo un registro permanente de quienes lo honran y le temen al vivir con fidelidad delante de Él. El Señor no se olvidará de usted. El Señor no se olvida de nosotros, hermano. El Señor jamás se olvidará de aquellos que le aman de verdad, aún dentro de un pueblo olvidadizo. Porque muchas veces usted olvida lo que Dios hizo por usted. Sí, usted lo olvida. A veces olvidamos que el Señor nos sanó. Cantamos un hermoso himno que dice: ¿cómo he de olvidarme de aquellos momentos cuando yo pensé que mi vida ya no tenía sentido? ¿Cómo he de olvidarme cuando estaba enfermo? Tú me sanaste. Pero sí, nos olvidamos. ¿Sabe por qué nos olvidamos que un día estuvimos enfermos? ¿Sabe por qué nos olvidamos? Porque hoy día estamos sanos. Porque es fácil, mire, esto es lo más claro posible. Es lo más fácil ser un hijo de Dios. Es lo más fácil tener fe. Es lo más fácil creer en Dios. Saber que Cristo sana cuando estamos muy mal. Cuando estamos económicamente mal, sabemos que Dios responde y nos raspamos las rodillas diciendo: Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, ayúdame. Tenemos un pariente en un hospital y se está muriendo. Señor, ayuda a mi pariente, levántalo. Y viene la fe como la nada, nace la fe como la nada. Y decimos: Señor, tu palabra lo dice. Nos ponemos bíblicos, nos ponemos espirituales. Señor, yo siento tu presencia, tu mano está sobre mi vida. Pero no más Dios responda a nuestras oraciones. No más Dios diga: aquí está la sanidad, es para que me ame, es para que me sirva. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué Dios quieres que Dios te bendiga? ¿Para qué quieres que Dios te exalte, hermano? ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga? Si cuando tú y yo hemos visto la mano de Dios y hoy día que estamos sanos, se nos olvida. No somos agradecidos, somos mal agradecidos. Somos como el pueblo de Judá, somos como los exiliados de Babilonia. Se olvidaron, ellos se olvidaron que Dios los sacó con mano poderosa, que Dios libró a Daniel, que Dios libró a los jóvenes ahí en el horno de fuego, que libró a Daniel ahí en el foso de los leones. Aleluya, se nos olvida que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y hoy día tenemos mala memoria. El Señor le dice por medio de Malaquías a estos poquitos que empiezan a no temer al Señor, que el Señor le refrescó la memoria. Aleluya. Y serán para mí, versículo 17 del capítulo 3, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si tú buscas de Dios, Dios te perdona. Si tú buscas de Dios hoy, no ayer, hoy, y le dices: Señor, perdona por haber olvidado tu mano poderosa en mi vida. Perdóname, Señor, por haber fracasado en el intento de querer ser espiritual sin presencia, sin oración, porque usted no puede ser espiritual. Usted no puede dirigir las alabanzas. Usted no puede cantar. Usted no puede doblar su rodilla. Usted no puede abrir la Biblia. Usted no puede predicar en la calle. Usted no puede predicar en la iglesia. Usted no puede enseñarle a las dorcas, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños en la escuela dominical. Usted no puede hacer nada sin presencia de Dios, sin tener un corazón agradecido. Usted no puede moverse en el ámbito espiritual si no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Dios no actúa en los hombres llenos de pecado, en los hombres incrédulos, aquellos mal agradecidos. Dios actúa en el hombre agradecido, aquel que, aleluya, se recuerda día a día de donde Dios le sacó. Cierto pastor era invitado a predicar en algunas iglesias y él siempre andaba con un maletín, y ese maletín no tenía la Biblia porque tenía la Biblia afuera.
Y un hermano le pregunta: pastor, ¿por qué usted nunca, cuando se sube al púlpito, abre su maletín? El pastor le dijo: hermano, venga, yo le voy a mostrar lo que tiene mi maletín. El pastor abrió el maletín y dentro de su maleta había un par de zapatos rotos, una camisa toda sucia, horadada, y unos pantalones jeans sucios, malolientes. Y le dijo este pastor a este hermano: hermano, esto es lo que yo porto dentro de mi maletín, porque antes de subir a predicar, aleluya, el Señor me dice: abre tu maletín, ve la ropa sucia, esos zapatos rotos, y el Señor me dice: recuerda de dónde te saqué. Así que antes de predicar, mi hermano, el Señor me refresca la memoria, y lo único que tengo que decir antes de predicar es: Señor, si no fuera por ti, no estaría donde yo estoy en estos momentos. ¿Dónde estarías tú si Dios no hubiera respondido la oración de tu padre? ¿Dónde estarías tú si Dios no hubiese respondido la oración de tu madre? ¿Dónde estarías tú, mal agradecido, si el siervo de Dios no orara por ti? ¿Piensas que va a ir demasiado lejos, que las oraciones de aquel que te ama no te van a alcanzar? ¿Piensas que la oración, aleluya, de tu padre, de tu mamá, de tu hermano, de tu abuela que te ama, que ora por ti diariamente, piensas que las oraciones nunca iban a ser respondidas? Es Dios que te está hablando. Hoy día aquí hay un Malaquías que está diciendo el mensaje de Jehová: vuélvete al Señor, recuerda de dónde caíste, recuerda, refresca al Señor tu memoria en esta noche. Y dice el Señor: levántate, levántate en santidad, levántate en oración. Recuerda que yo te saqué, aleluya, de tierra de Egipto. Recuerda que yo te saqué de Babilonia. Recuerda que yo te levanté, te libré con mano poderosa, te sané, te saqué de la UCI, te sané el cáncer, te sané, aleluya, de ese vicio que te tenía atado, los demonios que habían invadido tu vida. Yo fui, dice el Señor, que te libré de manos de tus enemigos. Y te has olvidado de mí. Sí, te has olvidado de la presencia del Señor. Aleluya. Te has olvidado del poder de Dios. Aleluya. Si solamente hubiera un puñado de hombres, de mujeres, como Malaquías empezó a predicar, para que el Señor en esta noche pueda decirnos: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré. Si tú y yo nos volvemos a Dios, Dios nos perdona. Si tú y yo nos volvemos a la presencia de Él, nos perdona, nos restaura, nos fortalece, nos levanta, nos edifica, nos hace brillar como la primera vez. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. El diccionario define la palabra justo como andar recto y justificado delante de Dios. Es un adjetivo que se aplica al que obra conforme a la justicia. Algunos sinónimos de justo es imparcial, entero, firme, cabal, preciso, puntual, legítimo, preciso, honesto, honrado, neutral. Es para que usted entienda la diferencia entre justo y malo. Porque el Señor dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Justo es andar recto y justificado delante de Dios. Es un adjetivo que aplica al que obra conforme a la justicia. Sin embargo, malo significa aquello que carece de bondad y de otras cualidades positivas. El diccionario define a malo como que tiene maldad. Según la Biblia, malo
contiene la idea de una persona o cosa que es mala, despreciable, depravada y corrupta, y especialmente una persona o cosa que se opone a Dios o a su voluntad, a su Mesías y aquel que se opone al Evangelio. El origen y fuente de la maldad ha de buscarse no en los corazones malvados de los hombres, sino en la obra y astucia del diablo, que el Señor lo reprenda, quien es el maligno. Así que, hermano, el Señor le habla a través de Malaquías al pueblo que aquel que busca el reino de Dios es su justicia, aquel que se vuelve a Jehová, el Señor lo considera como especial tesoro. Entonces el Señor hará que discernamos, que podamos ver la diferencia entre el justo y el malo. Y si está diciendo que nos hará ver, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Por qué lo está diciendo? Es porque los hombres, sin volverse a Dios, no saben distinguir lo bueno de lo malo. Por eso que hoy día la gente le da lo mismo fumar, le da lo mismo beber, total, mañana oro y Dios me perdona. Le da lo mismo engañar a su esposa, a su esposo, engañar al jefe, robarle al jefe, robarle un clavo, un dulce, una golosina, total. Dios no, yo lo veo como bien. Mirar a la mujer que no es de uno, o mirar al hombre que no es de una. Total, oramos y Dios nos perdona. Usted y yo, que el Señor nos libre, hermano. Porque esta palabra para mí es totalmente seria. El juicio de Dios vino sobre los hijos de Israel, porque ellos, miren, dejaron... No sé si usted entiende un poco el mensaje. Ellos dejaron de amar a Dios, dejaron de obedecer los mandamientos, y el Señor se los dijo: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Y ellos no quisieron buscar el rostro de Dios. 10, aleluya, tribus se la llevó el imperio asirio, y ellos Dios los exterminó. Y Dios, las otras 2 tribus se la llevó el imperio babilónico, y ellos volvieron del exilio, pero pocos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice lo cumple. Si Dios dice que va a castigar la maldad, es porque Él lo va a hacer. Y ejemplo, no tenemos que verlo mañana, lo tenemos a través de las Escrituras. Los creyentes no deben tener nada que ver con el maligno o con la maldad. Sí, hermano, usted no tiene nada que ver con el maligno o con la maldad. Dice el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan, el capítulo 5, versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esta palabra se cumple cuando usted reconoce a Cristo como su Señor, no simplemente como un Salvador. El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, no la potestad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esta palabra se cumple. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Añade: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, aleluya, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, aleluya, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, aleluya. Así que usted no tiene nada que ver con el maligno. Nosotros no tenemos nada de Él en nosotros. Nada de Él en nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios, porque somos nacidos, engendrados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos hijos.
Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entiéndalo, hermano, entiéndalo, amigo. Dedica su vida a Cristo, no en la iglesia, en su vida diaria, porque la consecuencia de asistir a un lugar para reunirnos es porque en lo, aleluya, en los secretos buscamos de Dios, buscamos presencia de Dios en los secretos, ahí en el cuarto de oración, ahí en la madrugada, ahí cuando usted se levanta y dice, me duele el estómago, voy al baño, y en el baño no hace nada y vuelve a la cama y dice, solamente fue una falsa alarma. No, Dios lo está despertando para buscar el rostro de Dios. Dios le está despertando porque le ama, sabe que ahí, aleluya, usted tiene un momento de intimidad con Dios. Dios necesita hablar con usted. Dios le está hablando en esta noche, pero usted necesita oír la voz de Dios ahí tranquilo, en la mañana, en la madrugada, al mediodía, en su trabajo, porque la gente no sabe que usted ama a Dios, porque hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Porque la gente no reconoce en nuestras vidas que el poder del aleluya, el poder del santo, el poder del eterno está en nuestros corazones. Lo único que la gente ve en nosotros que somos iguales a los otros. No nos distingue si somos iguales. La gente le dice, este es igual que los testigos de Jehová, este es igual que los mormones, este es igual que los católicos. No, usted y yo somos diferentes. Somos lavados, redimidos con la sangre del Cordero. Somos los testigos oculares. Somos testigos en nuestro propio cuerpo de que Cristo es real en nuestras vidas. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Nosotros no tenemos nada del maligno en nuestras vidas. Por eso Malaquías habla con autoridad y le habla al pueblo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Bueno, sí, yo soy una sierva de Dios porque coordino. Yo soy un siervo de Dios porque predico. Eso es ser siervo de Dios. Aleluya. El Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay gente que simplemente se dedica a ser siervo, a servir, pero a veces no sirven de nada. Hay tantos títulos, hermano, hoy día es una vergüenza. Todos quieren ser pastores, todos quieren ser ministros, todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas, todos quieren ser patriarcas, todos quieren ser lo que quieran ser, pero nadie quiere ser, aleluya, aleluya, el portador de la presencia de Dios. Nadie quiere portar presencia de Dios. Yo le digo a usted, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios le dijo, así dice el Señor, anda allá, dile a tu pariente, dile a tu mamá, dile aquí, dile allá, lo que yo quiero decir, así como Malaquías, el mensajero de Jehová, le dijo al pueblo, aleluya, que dice en mi Señor a su siervo. No somos mensajeros de nadie. Y me involucro. Si por misericordia Dios me ha usado para predicarle a usted, es por la gloria del Señor, no porque yo tengo algún tipo de conocimiento. La gloria del Señor, algo conocemos de la Escritura, pero si no fuera por la misericordia del Señor, y esta no es, aleluya, esta humildad falsa, si no reconozco delante de Dios que lo que hablamos, de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Yo soy un mensajero de Jehová, que la palabra que Dios ha puesto en mis labios, esa predico. Muchas veces nos gusta, muchas veces ofende, pero el que se ofende, aleluya, porque Dios, aleluya, le está hablando al hombre que tiene pecado y no quiere dejar el pecado. Aleluya, el pueblo de Dios no quiere dejar el pecado. Vive diciendo que está buscando presencia de Dios, pero Dios sabe que has olvidado que Él te santifica. Dios santifica, hermano. Entiendo, los siervos de Jehová, hombre de Dios, mujer de Dios, es Dios que tiene que hablar por tus labios, no lo que tú piensas, no lo que tú crees, no lo que yo creo, lo que Dios necesita hablar hoy día en el tiempo de decadencia moral. La gente no necesita saber que el Señor sana el coronavirus, la gente necesita saber que Cristo sana el cáncer del pecado, que Cristo todavía tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder, que todavía el diablo huye a la presencia
presencia de Dios. El mundo tiene que saber que Cristo salva, Cristo sana, Cristo levanta. Él salva al pecador del infierno, hermano. Hemos olvidado que el Señor nos sacó del exilio del pecado. Y estamos callados, estamos relajados. Tiene que venir un Malaquías, un mensajero de Dios a decirte: vuélvete al Señor. Hemos escuchado tantos años la palabra de Dios. Usted debiese ser ya maestro de la palabra de Dios. No es para todo, es para que el Dios le ha hablado, porque Dios te ha hablado muchas veces. Tú tienes que hacer esto y tú has sido porfiado, como yo he sido porfiado muchas veces. Y fracasamos en la vida porque somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. Hoy día puedes distinguir la diferencia entre un justo y un malo. Porque decimos: Señor, ¿por qué me falta esto? Si tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Porque somos bíblicos, le reclamamos al Señor como que si el Señor no supiera la Biblia. El Señor dice: oh, ¿y dice eso? No me había dado cuenta. Y la Biblia dice: no he visto justo desamparado. El problema es que no somos justos. 7 veces cae el justo, más 7 veces Jehová lo levanta. Así que como que he caído, el Señor me va a levantar. Él tiene que levantarme, Él tiene que cumplir su palabra. Pero la palabra dice que 7 veces cae el justo. El Señor no desprecia a los justos. La diferencia es que nosotros no sabemos si somos justos o no. Cada vez que usted abra el libro de Malaquías, no le tenga miedo. Porque cuando dije Malaquías 3, muchos dijeron: oh, gloria. Ay, santo. Un hombre que ama a Dios no tiene problema con el diezmo. Una mujer que ama a Dios no tiene problema con la ofrenda. Un hombre que sabe quién es su Señor, no le interesa su vida, le interesa vivir la vida en el Hijo de Dios, que lo salvó, que lo redimió. Y cuando, aleluya, Dios nos habla, el hombre de Dios sabe que esa palabra es para él. La mujer de Dios sabe que esa palabra es para la mujer de Dios. Todos los demás que se ofenden es porque necesitamos de Dios. ¿Hay algún necesitado que diga: yo necesito de ti, Señor? Esta es la palabra del Señor. Señor Dios de Israel. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el cielo no hay Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. ¿Cuántas veces hemos olvidado de dónde nos sacaste, Señor? Como tú. Y porque hoy día no necesitamos, porque estamos bien, tenemos alimento, estamos sanos, tenemos un buen cheque al fin de mes, tenemos un buen salario, tenemos un buen trabajo, toda la gente nos ama. No te necesitamos más, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Pronto viene usted. En la tierra no hay. Ya viene Cristo. Señales hay. Ya viene por nosotros. Señor Dios. Ya viene por nosotros. Te hemos dejado de lado, Señor. Porque comemos pasto aquí, comemos pasto allá, ¿no?
escuchar diferentes mensajes nos hace mal, porque todos dicen la verdad según nosotros, pero el Espíritu Santo no nos da testimonio quién dice la verdad. Porque no tenemos conocimiento, hemos olvidado de dónde nos sacaste, mi Dios. Hemos olvidado, Señor, que nos sacaste del exilio. Hemos olvidado que el único que merece gloria eres tú. Pero todavía hay un remanente fiel, un pequeño remanente que reconoce las virtudes. Aleluya, todavía hay un pequeño remanente que dice: sí, Señor, tú me sacaste, yo soy agradecido, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Señor, no te voy a fallar, pase lo que pase, el infierno se va a levantar, el diablo va a venir sobre mi familia, el diablo va a venir sobre mi vida, porque estoy buscando presencia de Dios, pero yo no temeré. Aleluya, no temeremos, porque tu palabra dice: yo estoy con vosotros, y aleluya, yo estoy con vosotros. Aleluya, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, todavía hay un pueblo fiel que te ama. Aleluya. Y saltaré como becerro en la manada, dice el Señor, por la presencia del Espíritu de Dios. Dios todavía tiene poder para derramar sobre tu vida. Dios todavía tiene piedad para derramar sobre tu familia. Dios puede convertir a tu esposo. Dios puede convertirte a ti misma. Dios puede convertir y cambiar el norte de tu familia. Solamente volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí, dice el Señor. Aleluya, mi alma te alaba. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor Dios de Israel. Aleluya, mi alma te alaba.